Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor, mira dónde me han traído, por causa de mi amor a ti, en este foso me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nadie como tú. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y aquí estoy en pie. Soy más que un vencedor, más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado.
Buenos días, amados hermanos en Cristo. Les saluda el pastor José Hermosa. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Esther. Vamos a continuar con este libro y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4, Esther 4, y vamos a dar lectura del 1 al verso 8. Del 1 al verso 8. ¿Listos, hermanos? ¿Tienen su Biblia ahí abierta? En Esther 4, verso 1 al 8. Vamos a dar lectura al siguiente pasaje. Verso 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Verso 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Verso 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Verso 5. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Verso 6. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Verso 8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito Dios y Padre nuestro. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Háblanos, Señor, bendito Dios, en este día. Oh Señor, y derrama sabiduría sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia, papá. Necesitamos, Señor, bendito Dios, oh Padre Celestial, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual de parte tuya. Danos, Señor, bendito Dios, la palabra que necesitamos. Habla a nuestros corazones, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, papito lindo, y te pedimos que tú suplas esa necesidad. Oh Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que tú harás. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Usa mi boca, Señor, usa mi ser, oh bendito Dios, para hacer de bendición a mis hermanos, para que esta palabra también traiga bendición a mi familia y a mi vida, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. Vamos entonces a iniciar este precioso libro de Esther, capítulo 4, y vamos a arrancar del 1 al 8, como les decía. Anteriormente habíamos visto ya todo el capítulo 3, y donde apareció un personaje, Amán, que era un hombre enemigo de todos los judíos, de la nación judía, y había alcanzado un poder y una autoridad se podía decir que era el segundo de Jerjes en el imperio persa. Y esta autoridad y este poder lo utilizó para hacer daño a toda la nación judía. Alcanzó el visto bueno o la autorización de Jerjes para hacer un decreto de muerte para toda la nación judía. Entonces vimos todo eso en el capítulo 3 y vimos pues que hasta Jerjes le dio el anillo con que sellaba las cartas para poder estas cartas llevarla a las 127 provincias que constituía el imperio persa.
Entonces, en toda la nación persa, en todo el imperio persa, estaba la sentencia de muerte sobre los judíos. Y se quedó en el último versículo donde dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Toda esta noticia trajo conmoción, nadie se lo esperaba. El pueblo judío no era un pueblo que caía encima del pueblo persa. Entonces toda esta noticia creó una conmoción ahí en ese momento. Y es ahí donde se ve esto, el capítulo 4, ¿no? Dice que luego que supo Mardoqueo está en Susa, donde está el palacio, la capital del reino, todo lo que se había hecho. Él conoció de esto, entonces llegó a su conocimiento. Entonces, ¿qué hace Mardoqueo? Rasga sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, dice, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Amén. Hay que ver algo también aquí, que Esther estaba en el plan de Dios. Amén, ¿no? Y verdad que la mano de Dios para colocarla en esa posición se ve, ¿no? Se ve cómo Dios ha obrado de una manera invisible, de una manera que no se ha hecho notar, pero Dios ha obrado para posicionarla en ese lugar. Y en el plan de Dios también estaba incluido Amán, aunque no parezca, pero sí, en el plan de Dios estaba incluido Amán. ¿Quién es el que levanta, ¿no?, autoridades? ¿Quién pone por autoridades? Y quien saca autoridades también es el Señor. Y este Amán había sido puesto como autoridad, pero Dios estaba soberanamente detrás de todo esto, hermano. O sea, Dios tiene, se puede decir, el control de todo esto, ¿no? Es más, tiene el control de todo esto. Él no ignora las cosas que está pasando. Todo lo sabe. Amén. Entonces, Dios estaba soberanamente detrás de todo esto. Dios no se sorprende, hermano, por los amanes que puedan venir en nuestras vidas. Y lo permite en su voluntad soberana. No se sorprende los amanes que van a estar en nuestras vidas, que un día se van a levantar de repente. Él no se sorprende de eso. No, pero lo permite, ¿no?, en su voluntad soberana. Pero eso no quiere decir que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados frente a los amanes. Puede estar dentro de esa voluntad soberana Amán, pero eso no quiere decir, pues, que nosotros nos quedemos, como le vuelvo a repetir, con los brazos cruzados, sin hacer nada contra los amanes. Dios espera también nuestra reacción, porque eso va a traer también carácter en nosotros, va a crear un crecimiento, va a crear una búsqueda del Señor. A veces aflojamos en esa comunión con Dios, y a veces vienen los problemas, se levanta un Amán, y esto va a hacer que como pueblo o de una manera personal busquemos a Dios con todo el corazón. Amén. Pero Dios tiene todo bajo control. Amén. ¿No? Y va a usar a los amanes. Amén, en nuestras vidas. Ok. Al ver este capítulo 4, hermanos, vemos que llegó el tiempo de este pueblo, del pueblo judío, de llorar. Todo iba bien hasta que se dio este edicto. El tiempo de llorar de los judíos en las 127 provincias del imperio persa. En todo el imperio, hermanos, hubo llanto. Hubo tiempo de llanto, de tristeza, de lamentación. Como dice Eclesiastés 3:4. Eclesiastés 3:4 dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Okay? Entonces, todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo tiene su tiempo, ¿no?, en nuestras vidas. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo que va cada vez más y más a exterminarse, ¿no?, a degradarse cada vez más. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vivimos en este mundo, y por vivir en este mundo va a haber un momento, hermanos, de aflicción. Va a haber un momento en que vamos a llorar. Va a haber un momento en que vamos a endechar, que es lamentación o tristeza.
Todos pasamos por esos tiempos. ¿Quién no ha pasado por un momento de llanto, de tristeza, de lamentación? ¿Quién no ha pasado por esos momentos de lloro? Pero también ¿quién no ha pasado en tiempos de reír? Ha habido tiempos de reír, tiempos de bonanza, tiempos de bailar, de estar alegres. En este mundo vamos a experimentar esas dos cosas: tiempo de llorar y tiempo de endechar, como también tiempo de reír y tiempo de bailar. Le vuelvo a repetir, todos pasamos por esos tiempos. A veces se cree que los hombres, ¿no?, a veces esos grandes predicadores no pasan por esos tiempos. Pasan por esos tiempos, hermano. Pasan por esos tiempos. A veces creemos que los pastores no pasan por esos tiempos. Pasamos por esos tiempos. Tiempos de llorar. Y hay tiempo también de endechar, ¿no?, de lamentarse, de tristezas. Pero debemos asegurarnos, hermanos, siempre que no lo pasemos solos. Que esos tiempos de llorar, tiempos de endechar, no estemos solos. Y que el Salmo 23:4 se cumpla, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Debemos asegurarnos que Dios está con nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos de aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él está con nosotros. Amén. Tenemos que asegurarnos, hermanos, que no haga un impedimento de que Dios no esté con nosotros. Si andamos en la voluntad de Dios, Dios estará con nosotros. Amén. Cuando caminamos dentro de su voluntad, Dios está con nosotros. El hijo pródigo no estuvo dentro de la voluntad y pasó momentos muy difíciles. No estuvo el padre con él. El padre lo esperaba su regreso, pero no estuvo con él. Amén. Y muchas veces se va en picada cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Asegurémonos siempre de estar en la voluntad de Dios. Que cuando estemos en momentos difíciles, momentos de llorar, estemos con el amado. Amén. Con el Señor Jesús, caminando con Él. Ahora vamos a ver la angustia de toda una nación. Es toda una nación judía, hermano, en angustia, en aflicción, en tristeza. Esther 4, del 1 al 3, vamos a dar lectura. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Tanto hebreos como persas entendieron que Mardoqueo estaba expresando gran aflicción y desaliento, y se vistió, dice, de cilicio. El cilicio, hermanos, es una tela ancha de pelo de cabra o de camello, y es de color de color negro. Esto se ve en Apocalipsis 6:12 cuando dice: miré cuando abrió el sexto sello. ¿Quién abrió el sexto sello? Jesús. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cilicio, dice la Escritura. Amén. Entonces era un color negro, esta vestimenta que se había puesto, ¿no?, como señal de luto Mardoqueo y todos los judíos que estaban en diferentes provincias y también en Susa, en la capital de Persia. Entonces, y esto lo llevaban sobre la piel, hermanos, y esto causaba pues una irritación que le recordaba su aflicción. Este pelo, esta ropa, era como un saco, como un saco que se ponían sobre el cuerpo. Y, hermano, ese pelo de camello, pelo de cabra, también no huele bien, no es perfumado, huele un poco feo y encima causa irritación en la piel. Y esto hace que el judío recordara su aflicción y lo tuviera presente siempre tuviera presente esa aflicción, ese momento que está atravesando, ese momento de luto. Muchas veces, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay momentos que estamos en aflicción, ¿no? Estamos pasando momentos de dificultad, pero vienen otras cosas, ¿no? Y como que nos distraen y como que eso ya, como ya pase a un segundo lugar. Pero en el caso del judío no. Se ponía esa vestimenta para hacerle recordar siempre por qué estaba de luto, que estaba pasando momentos difíciles en su vida, momentos de lloro, de clamor, de tristeza,
de lamentación. Entonces le hacía recordar, y este recuerdo le hacía buscar a Dios. ¿Okay? Entonces acá vemos a Mardoqueo que está vestido con esta tela de silicio. Gracias a Dios que ya no se estila eso. Amén. Imagínense como iglesia, ¿no? Se estilaría esto cuando pasamos momentos difíciles, cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, con nuestro saco ahí de nuestra ropa de silicio. Ay, Dios mío, sería pero bien duro. En ese tiempo se estilaba así. El judío no solamente mostraba aflicción, de una manera interna, ¿no? De mi corazón estoy triste, no, también lo expresaba a través de su vestimenta, ¿no? Y a través de su cuerpo lo expresaba. Entonces acá vemos en el verso 2 ahora, vamos a leer el verso 2. El verso 2 dice así: y vino hasta delante de la puerta del rey. ¿Quién vino hasta delante de la puerta del rey? Mardoqueo, ¿no? ¿Cómo vino? Está pues vestido de silicio, ¿no? Y de ceniza. Entonces vino hasta delante de la puerta del rey. Pues no era lícito, dice, pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. O sea, era su tope. Llegó por toda la ciudad, estuvo paseando, se hizo ver. Amén. No le importó qué dirá la gente, nada de esas cosas, ¿no? Estaba el hombre triste, llorando, con gran lamentación, gran aflicción, y llega hasta la puerta del rey. No puede pasar más allá porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Nadie se podía presentar así, ¿no? Era su vida, lo mataban a la persona que pasaba así. Entonces Mardoqueo había caminado por las calles, se acercó lo más que pudo hasta la puerta del rey, es lo más que pudo hacer, hasta la puerta del rey, expresando sus sentimientos externamente en su cuerpo y en su persona, esperando conseguir que alguien del palacio al verlo lo comunicara a la reina Esther. Eso fue también un fin de él. Tenía el fin de llegar a la puerta, ¿no? El fin de haber llegado a la puerta era para que alguien se enterase y le comunicara a Esther lo que él estaba atravesando, lo que estaba pasando. Él quería comunicarse con Esther. Él sabía que incluso en su propia tierra estarían seguros, hermano, ¿no? Porque si usted recuerda, Jerusalén está bajo el imperio persa. Entonces de repente hubiesen dicho: oye, huyamos a Jerusalén, a nuestra tierra, ¿no? A nuestra ciudad santa. Ni ahí estaban, ¿no?, libres de ese edicto, porque pertenecía al imperio persa. Entonces era bien difícil, estaban pasando una situación bien difícil, escapar bien difícil. Y la historia dice que eran millones de judíos que vivían ahí en esa capital de Susa. Entonces era un momento muy, muy crítico para ellos, muy crítico. No estarían seguros porque Jerusalén pues se hallaba bajo el dominio de Asuero, que dominaba desde la India hasta Etiopía. Eso lo vimos en el capítulo 1. Notar también que era ilícito, ninguna manifestación de luto, ¿no?, debía entrar por las puertas del rey. Eso sí está en el verso 2. En los reyes orientales, hermanos, ellos vivían en un paraíso artificial que los separaba de las realidades de la vida. Ellos no permitían tristeza, gente que esté triste delante de ellos. Es más, usted recordará en esos tiempos, el que traía una mala noticia, los reyes lo mataban. No podía haber nada de esas cosas, ¿no?, de tristeza, ¿no?, aflicción delante de ellos. Entonces ellos vivían en su paraíso artificial. Vivían ahí en su paraíso artificial, ¿no? Que los separaba pues de la realidad de la vida. Vivían su mundo. Todo era para ellos risa, ¿no? Todo era para ellos placeres. No podían estar con esa tristeza en su corazón. Es por eso que en Nehemías 2:2 vamos a ver, en Nehemías dice así: Nehemías, que era copero del rey, me dijo el rey, ¿no? Está sirviendo al rey, pero él en el capítulo 1 ha recibido la noticia de los muros de Jerusalén, cómo estaba la ciudad santa, y
el hombre cayó triste, en aflicción, hizo ayuno, lloró, clamó, y en el capítulo 2 él se presenta porque era su trabajo de copero. Dice, cuando él está ahí haciendo su trabajo, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Le pregunta, pues no estás enfermo, le dice. No es este sino quebranto de corazón. El rey se da cuenta. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Entonces temí en gran manera. Amén. Esto lo puede encontrar en Nehemías 2:2. Temí en gran manera. No dice temí nada más, temí en gran manera. Nehemías sabía bien, ¿no?, que presentarse ante el rey no podía presentarse de esa manera, afligido, con tristeza, con una cara triste. No se podía hacer eso. Era muerto. Y por acá vimos después en la mano de Dios en Nehemías, la gracia que cae para con el rey, ¿no? Y él obtiene lo que él quería, ir a Jerusalén. Vamos al verso 3, hermanos, vamos al verso 3 de Esther. Dice así, Esther 4, verso 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Dios mío, están pasando momentos bien difíciles. Hubo en las 127 provincias ayuno, lloro y lamentación. Sabía que esa ley no podía ser revocada, por hermano, ya se había dado el edicto, y habíamos visto anteriormente también que la ley del Medo-Persa, una vez que se dio el edicto con el sello del rey, no podía ser revocada. Anteriormente en los capítulos había fiestas, pero ahora, hermanos, solamente hay ayuno, lloro y lamentación. Fue un cambio rápido, ¿no? Se dio tan solo en una conversación entre Asuero y Amán, y ahí se obtuvo ese cambio histórico, se puede decir, para los judíos. Todos sus planes que tenían como pueblo judío se vinieron abajo. Por eso debemos considerar también nosotros, hermanos, Santiago 4, versos 14 y 15. Cuando no sabéis, dice el libro de Santiago, lo que será mañana. Y es verdad, no sabemos lo que será mañana. No sabemos si mañana se aparece Amán o no se aparece Amán. No sabemos si mañana hay risa, o hay fiesta, o hay baile, o hay llanto. No lo sabemos. Dice así, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué palabra para considerar. Amén. Y tenerlo presente siempre. Si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En el verso que viene dice que después esa es una jactancia si no hacemos así. Si no lo hacemos, vivimos nuestra vida como queremos, es una jactancia, es soberbia del alma. Seguimos en el otro. Continuando, hermanos, vamos a leer el verso 4 del capítulo 4 de Esther. Dice así, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Acá vemos pues que el plan de Mardoqueo funcionó, ¿no? La idea era que al llegar a la puerta alguien, ¿no?, dentro del palacio le dijera cómo lo contactara con Esther. Y esto, gracias a Dios, sucedió. Amén. También algunos piensan acá que Esther se abochornó de cómo estaba Mardoqueo, porque Mardoqueo era su padre, ¿no? Y le envía ropa para que se cambie su apariencia, ¿no? Mardoqueo no lo acepta porque no podía dejar de expresar su dolor. No podía dejarlo de expresar su dolor. Aceptarlo sería dejar esa expresión de dolor que tenía, de luto por su pueblo, por lo que estaban atravesando. ¿Cómo se iba a poner una ropa de fiesta, hermanos, una ropa, ¿no?, buena, ¿no? Y su pueblo ya no iba a poder manifestar ese dolor que, ¿no?, ellos lo manifestaban externamente, no solamente internamente, ¿no?, en su persona, sino externamente por su forma de vestir. Él estaba de luto, entonces por lo tanto no lo acepta, ¿no? Esther, bueno, tuvo una reacción lógica, ¿no?, de enviarle vestidos para que se quitara sus ropas de luto con el fin de que no tuviera problemas, ¿no?,
con los funcionarios y la guarda del rey, porque si el rey salía para tener alguna audiencia con el pueblo, Mardoqueo se vería en gran dificultad, ¿no? Se vería en gran dificultad. Entonces iba a pasar momentos difíciles, ¿no? Iba de repente estaba en peligro de muerte. Si el rey salía para una audiencia con el pueblo, salía y veía pues a sus funcionarios. Recuerde que Mardoqueo tenía un puesto alto también en la puerta del rey como un juez, y lo veía así, corría peligro de muerte. Entonces Esther reacciona enviándole pues vestidos, ¿no? Como toda mujer. Los motivos son buenos, hermanos, pero lo primero que debió hacer Esther era buscar el motivo, o sea, el por qué estaba así, estaba pasando este momento, por qué estaba triste, saber por qué estaba en lamentación, en aflicción. Ese era lo principal, saber por qué se encontraba así. Ella de frente le manda los vestidos, ¿no? Cámbiate, no estés así, ¿no? Quítate esa ropa, ponte esta ropa nueva, esta buena ropa que venía del palacio del rey, no era cualquier ropa, era una excelente ropa, ¿no? Ponte esto, no estés así, cambia de actitud, pero no va al origen, no va por qué, no envía diciendo por qué estás así, Mardoqueo, por qué padre tú estás así, qué ha pasado, qué ha acontecido, cuéntame, dime, no, simplemente le manda ropa. Entonces, como le digo, pues el motivo es bueno, pero su método no fue el mejor. Amén. No debió ser ese el método. Vamos a leer ahora el verso 5 al 8. Dice así Esther 4, versos 5 al 8. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey, que la había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Da la pregunta correcta. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Como Esther no podía salir a la puerta y Mardoqueo no podía pasar de la puerta debido a la ropa que vestía, entonces se escoge un mensajero de confianza, que no agregue ni quite nada al mensaje. Escogen a Hatac, ¿no? Se escoge a Hatac. Gracias a Dios por esos mensajeros, ese personal de confianza, hermano. Un empresario valora bastante este tipo de persona, cuando tiene persona de confianza. Amén, es necesario, es muy necesario, ¿no? Es necesario que, ¿no?, nuestros hijos también sean personas de confianza para nosotros. Amén. Entonces se escoge a Hatac, un hombre, un mensajero de confianza. Era un eunuco del rey que se le había dado a Esther, ¿no?, para que le sirviese a Esther. Al encontrarse con Hatac, Mardoqueo le relata todo lo acontecido y le da una copia del edicto de sentencia de muerte a todos los judíos, para que ella también se dé cuenta que su vida también estaba en peligro de muerte. Qué importante es saber escoger un mensajero fiel, ¿no, hermano? Imagínese si él no hubiese sido fiel, le cambiaba la historia, o le cambiaba lo que había dicho Esther o lo que había dicho Mardoqueo. No tenía que cambiar en nada, amén, para que se dé. Pero también hay algo que ver acá. Personalmente dudo que Hatac fuera consciente de la parte importante que estaba teniendo en el plan de Dios para vencer a Amán y salvar a los judíos. Hatac ni cuenta se daba, ni se imaginaba que era una pieza clave que Dios estaba utilizando, una pieza importante que Dios estaba utilizando para cumplir sus planes. Como le digo, si Hatac fallaba, si Hatac era un hombre infiel o decidía no dar el mensaje, entonces, verdad que iban a tener problemas. Pero Dios, como usa a este hombre que es fiel, amén,
Dios va a usar, hermanos, a personas fieles, a pesar que sean inconversas, a pesar que sean inconversas. Hatak fue un eunuco del rey que se lo dio a Esther para que la atendiera a ella, y no era judío, ¿no? Era un eunuco que pertenecía de repente a otra nación, ¿no? Era de otra nación, tantas naciones conquistadas por el pueblo, por el imperio persa, y los hacían eunucos y los hacían que sean servidumbre dentro del palacio. Entonces, este hombre, una virtud que tenía era que era fiel, ¿no? Y él no tenía, ¿verdad?, ni la más breve imaginación de que, ¿no?, o pensamiento de que era una pieza importante de Dios, que Dios lo estaba usando. Amén. Dios lo estaba usando. Dios usa Hataks en nuestras vidas para traer bendición a nuestras vidas, para ayudarnos, ¿no?, en los momentos críticos que atravesamos, ¿no? ¿Cuántas veces Dios en sus planes usa a personas poco conocidas, hermano, para llevar a cabo importantes tareas? Por ejemplo, ¿cuál era el nombre del muchacho que le dio a Jesús sus panes y sus peces? ¿Usted conoce el nombre de esa persona, de ese muchacho? Gloria a Dios por los muchachos, por los jóvenes, ¿no?, que dan todo cuando Jesús se lo pide. Este muchacho fue bendecido, dio sus panes y sus peces, pero no aparece el nombre. Pero también fue una pieza importante al plan de Dios. Es el que da los panes y los peces para alimentar a 3,000, en otro caso hay 5,000 personas. Dios usando a las personas de una manera incógnita, ¿no?, sin saber, sin ellos darse cuenta ni tampoco poner su nombre de ellos. Dios los usa. Amén. A veces nosotros estamos más interesados, hermanos, de figurar. Que Dios me use, pero que figure. Si no figuro, ¿para qué Dios? Entonces no ministro, pues no sirvo. Yo quiero figurar. Yo quiero que mi nombre aparezca. Bueno, estos Dios los utilizó y su nombre va a aparecer. Y gloria a Dios por ellos. Yo creo que en el cielo lo vamos a ver un día. Vamos a estar con ellos. Amén. De este muchacho vamos a ver cuál era el nombre. También otra cosa, por ejemplo, ¿quién eran los hombres que rescataron a Pablo, poniéndole en un canasto y bajándole por la muralla de Damasco cuando los perseguían a Pablo? Pablo era perseguido, se había convertido al cristianismo, ¿no? Había sido una nueva criatura en Cristo Jesús, y lo persiguieron ahora los judíos, los fariseos, los perseguían para matarlo. Entonces vieron unos hermanos cristianos, vieron esto, que lo iban a matar, y lo escondieron en un canasto y lo bajaron por la muralla de Damasco, y así pudo huir de la muerte. Imagínense. ¿Y usted conoce los nombres de esos cristianos? No. Pero jugaron un rol muy importante en la vida de Pablo. Claro, en el plan de Dios. Amén. Y no aparecen sus nombres. Y no creo que estén amargos con Dios por no haberlo puesto en el libro de Hechos. Entonces, en el capítulo 9, si no me equivoco, del libro de Hechos. ¿Cuál era el nombre de aquella joven criada que le dijo a Naamán que fuera a visitar al profeta de Israel? Saben que Naamán puede ser un general asirio que estaba con lepra. Entonces, dentro de su casa hay una joven criada, ¿no?, que le da ese consejo a este general asirio, y le dice que vaya al profeta, ¿no?, de Israel, que en ese tiempo era el profeta Eliseo. Entonces, ¿usted conoce el nombre de la joven criada? Tampoco. ¿Y cómo Dios lo utiliza? Amén. No nos molestemos, hermanos, cuando Dios nos utiliza de esa manera, donde nuestro nombre de repente no sale en pantallas, ¿no? Cuando nuestro nombre de repente aparece de incógnito, ¿no? Ni siquiera está nuestro nombre, ¿no? No nos amarguemos. Si queremos siempre eso, el orgullo, el ego, figurar. Queremos figurar. Pero tenga cuidado. Amén. No vaya a ser ese orgullo que nos eche a perder nuestra bendición. Dios nos quiere usar de una manera incógnita, pero nosotros no queremos. Queremos figurar. ¿Usted conoce, como le vuelvo a repetir, el nombre de esta persona? ¿Usted conoce, por ejemplo, el nombre de los discípulos de Emaús?
cual Jesús se le presentó primero antes que sus discípulos. Los discípulos Pedro, Juan. Estos discípulos también eran discípulos, pero no pertenecían a los 12. Y Jesús se presenta ante ellos, resucitado. Y le da una clase, les habla, ¿no? A través de las Escrituras, o por qué el Hijo del Hombre tenía que padecer, porque Jesús tuvo que padecer, pero también resucitó. Amén. Entonces, usted no conoce ese nombre de los discípulos de Emaús. Son incógnitos. Pero un día lo vamos a conocer en el cielo. Amén. Dios nos va a reconocer. Son gente que sirvió, hermanos, así en incógnito, ¿no? No lo sabemos, pero Dios usó a esas personas para llevar a cabo sus propósitos. Amén. Dios los usó. Fueron piezas importantes, ¿no? Dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios quería. Amén. Dentro de lo que Dios quería. Lo que quiero resaltar también en este tema es que en medio del dolor y lamento, alguien tenía que librar la guerra, hermanos. Alguien tenía que hacer algo, ¿no? Alguien tenía que tomar al toro por las astas. Cuando la vida te golpea a ti o a tus seres queridos, la pregunta es, ¿acostumbras a reaccionar solo con tus emociones o procedes a la acción? Porque muchas veces nos quedamos nada más en las emociones, hermano. Nos viene la noche, como se dice, en los momentos difíciles o el día malo, lloramos y lloramos y nos quejamos y todo, y no actuamos. No actuamos cuando debíamos actuar. Está bien el lloro, está bien el lamento, está bien la expresión de dolor, de tristeza. Eso es bueno, son sentimientos. Dios nos hizo con sentimientos, eso es bueno. Pero eso no se debe quedar ahí. Amén. Esto no debe quedarse en ese punto. Amén. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Amén. La otra pregunta es, ¿suele ser activo o activa o pasiva frente a los problemas que acontecen? ¿Te quedas ahí con el problema sin hacer nada? ¿Suele ser activa o pasiva? ¿Dejas que las cosas pasen o te dispones para la guerra y batalla? Y batallas y tratas de cambiar la situación. Son preguntas que nos llevan a reflexionar y a tomar una buena actitud. ¿Dejas que las cosas pasen cuando vienen esos días malos, esas cosas malas en nuestras vidas? Esos amanes se levantan. ¿O te dispones para la guerra y batallas y tratas de cambiar la situación? Nosotros debemos ser hombres, ¿no?, que nos lleven a ese cambio, tener esa actitud, ¿no?, de guerrear, de pelear, no de quedarnos, hermanos, ¿no?, frente al problema, ¿no?, que Amán se levante y no hagamos nada. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tomemos acción. La fe sin obras es muerta. Amén. Una de las acciones que se está tomando ya ahí Mardoqueo es de expresar su dolor, ¿no?, orar, no dice ayuno, pero en el ayuno ¿qué se hace? Se ora, no lo dice de una manera directa, ¿no?, que los judíos se pusieron a orar, lloraron, se vistieron de luto, clamaron por ese momento difícil que estaban atravesando. Entonces debemos actuar. Hay 3 categorías que pueden dividirse a las personas, dice. Es muy interesante. Hay 3 categorías que pueden dividirse a las personas. Las que hacen que las cosas pasen, un tipo de personas. Las que hacen que las cosas pasen. Amén. No se quedan con las manos cruzadas. Hacen que las cosas pasen. Amén. ¿No? La otro tipo de personas es las que las ven pasar. Ese es otro tipo de persona. O sea, son las personas que se quedan con los brazos cruzados frente de repente a una oportunidad que se le viene, se quedan con los brazos cruzados. La ven pasar, ¿no? Viene un momento de crisis y no hacen nada. Ya será la de Dios. Se dan al abandono. Esa es otra clase de persona. Y la otra clase de personas, pues, y las que se preguntan, dice, ¿qué pasó?
Esos son los despistados. Ni siquiera se han dado cuenta qué pasó. Hay tres tipos de personas, nuevamente. Las que hacen que las cosas pasen. Amén. ¿Estamos ahí? Las que las ven pasar y las que se preguntan ¿qué pasó? Un político inglés, Edmund Burke, declaró algo que claramente se aplica en esta situación aquí, ¿no? En el caso de Mardoqueo no se quedó con los brazos cruzados frente a este problema, ni Esther tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. Amén. Por eso que es una declaración que se aplica en esta historia. Todo lo que se requiere para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Es un político inglés que lo dijo esto. Todo lo que se requiere para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Dios nos ha mandado, nos ha encargado, por ejemplo, la Gran Comisión fue un encargo del Señor, una comisión que nos ha dado el Señor. Pero si no hacemos nada, el diablo va a avanzar, los amanes van a avanzar, los amanes van a querer hacer su voluntad, ¿no? Es necesario, ¿no?, que nosotros tomemos acción. ¿Estamos? Es necesario eso. Proverbios 24, 11 y 12 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, dice, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Mire Dios en Proverbios dando esta indicación. Es como si te dijera a ti o a mí: libra a los que son llevados a la muerte, te dice. Salva a los que están en peligro de muerte, te dice. Porque si dijeres, ahora, si tú tomas una actitud, ¿no?, de excusa, una actitud de que, bueno, no sabes, dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. Oye, ¿qué cristiano no sabe que tenemos que, ¿no?, tener un evangelismo personal, ¿no?, y en la iglesia un evangelismo de iglesia? Dice, ciertamente no lo supimos. Entonces ahí viene, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién es el que pesa los corazones? El Señor, Jesús, nuestro Dios. Amén. El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Salvar a personas de la muerte, ¿no?, a los que están en peligro de muerte, salvarlos. Amén. Es una obra que Dios bendice. Amén. Que Dios retribuye. Dice, y dará al hombre según sus obras. Y es una obra salvar. Estaba haciendo una obra Mardoqueo, claro. Si se quedaba con los brazos cruzados, no iba a hacer nada, ninguna obra. Y Dios le iba a pedir cuenta. Amén. Deja bien en claro entonces este proverbio que no podemos ser neutrales cuando las vidas humanas están en peligro. Debemos actuar. ¿Cuánta gente tiene sentencia de muerte, hermano? Si no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, hay sentencia de muerte sobre su cabeza. Un hombre que se va de este mundo, fallece y sin Jesús, tiene sentencia de muerte, se perdió. Y nosotros no debemos ser neutrales cuando las vidas humanas estén en peligro. Este proverbio habla bien claro. Amén. Tú y yo también debemos actuar cuando la situación lo exige. Debemos actuar. Siempre debemos actuar cuando la situación así lo exige. No solo ver y preguntarse qué pasa, ¿no?, de una manera pasiva. La acción en la voluntad de Dios caracteriza la fortaleza de carácter en nosotros. Vamos a continuar en el otro. Continuando, hermanos, como les decía, ¿no?, la acción en la voluntad de Dios, cuando accionamos en la voluntad de Dios, es una característica de la fortaleza de carácter en nosotros. Vuelvo a repetir, cuando accionamos en la voluntad de Dios, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios y accionamos como Mardoqueo, como Esther, caracteriza la fortaleza de carácter en nosotros.
Nosotros tenemos que ser fuertes en carácter. Amén. Actuar, dice, primero, es señal de valentía. Cuando tú actúas, es señal de valentía. ¿Qué estaba mostrando Mardoqueo? Valentía. Amén. Valentía. Actuar es señal de valentía. No se quedó con los brazos cruzados. De capacidad para pensar y actuar bajo presión. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? De actuar, ¿no? De actuar bajo presión, saber actuar, tener esa capacidad para pensar, hermanos, y actuar bajo presión cuando estamos bajo presión. ¿Mardoqueo estaba bajo presión? Sí, él estaba bajo presión. Y ahora Esther, al enterarse, también va a estar bajo presión. Y ahí tiene que, ¿no?, manifestar esa capacidad para pensar y actuar bajo presión. Todo líder debe saber, ¿no?, actuar, tener esa capacidad para pensar y actuar bajo presión. Porque va a venir presión a nuestras vidas como líderes, ¿no?, en nuestra iglesia, en la iglesia, en cualquier iglesia. Usted va a necesitar esa capacidad para pensar y actuar bajo presión. En el mismo trabajo, a veces en los negocios, en las empresas que ustedes tienen, también se requiere eso, tener esa capacidad, ser valiente, amén, y tener esa capacidad para pensar y actuar bajo presión. Eso es lo que mostró Mardoqueo, que bajo presión tenía esa capacidad para saber pensar, saber lo que tenía que hacer. Amén. Clamó a Dios, ayunó, se vistió de luto, expresó su dolor, no le importó que los persas lo miraran o que otros judíos lo miraran, y buscó donde debía buscar. Entonces este hombre, al actuar, al accionar en la voluntad de Dios, manifestamos esa característica, ¿no? Actuar es señal de valentía. Entonces, primero es actuar, es señal de valentía, de capacidad para pensar y actuar bajo presión. Segundo, actuar demuestra que hay valores. Ya que tú actúes, hermano, ¿no?, y no te quedes con los brazos cruzados, el que Mardoqueo actúe y no se quede con los brazos cruzados, demuestra que hay valores en su vida. ¿Usted tiene valores en su vida? Yo supongo que sí. Amén. Valores cristianos. Amén. Usted debe ordenar su vida y andar como según Dios lo quiere. Amén. Según como Dios lo ha mostrado en su palabra. Acá en la Biblia hay valores, hay normas de conducta para que el Hijo de Dios camine en ese orden. Amén. Y le vaya bien. Amén. Entonces, actuar demuestra que hay valores en la vida. Demuestra que valoramos tanto algo que preferimos intentar arreglarlo antes que rendirnos. Levantarnos en vez de darnos por vencido. Eso es lo que estaba haciendo Mardoqueo. Tenía valores en su vida. Él valoraba a su pueblo, amaba a su pueblo. Amén. Valoraba su fe, la fe en Dios. Él lo valoraba. Amén. Y actuaba. Entonces, intentaba, luchaba por eso, porque tenía esos valores. La fe es importante. Amén. Su religión, ¿no?, que expresaban en ese tiempo era importantísimo. Amén. Para ellos. Es como nosotros, nuestro cristianismo es importante. Amén. Debemos valorarlo entonces. Amén. Debemos valorarlo. Debemos tenerlo siempre en cuenta. Y el actuar, hermanos, en fe, en actuar en la voluntad de Dios, demuestra que hay valores en nuestra vida. Amén. Demuestra que hay valores en nuestra vida. Si hay algo malo que se está haciendo, nosotros debemos decir, pues eso es malo, ¿no? No es correcto, no es bueno, no es la voluntad de Dios. Luchemos para que no siga creciendo, no se siga dando. Amén. Tercero, actuar también revela que hay fe. Porque a veces nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no hay fe. No creemos, hermano. Y nos quedamos con los brazos cruzados y no participamos, no nos comprometemos. No estamos ahí, no nos comprometemos con la iglesia, con nadie. Estamos ahí, viviendo como, bueno, ya hay que vivir, pues.
¿no? Esto se ve mucho en las parejas. No se quieren comprometer, no quieren casarse, no quieren llegar al matrimonio. No hay nomás, juntadito nomás. ¿Por qué? Falta de fe, falta de valores. No tiene valores. ¿Cuáles son los valores para la persona que tú amas? Para la mujer que tú amas. Entonces el autor también revela que hay fe. Solo una firme confianza en Dios nos capacita para ir a la guerra y pelear por lo que es justo. Tenemos fe, ¿no?, que lo que estamos haciendo, ¿no?, está correcto. Es la voluntad de Dios, nos lleva a pelear, nos lleva a luchar, nos lleva a no rendirnos, como en el caso de Mardoqueo. Todas estas cosas se manifestaban en el carácter de Mardoqueo. Era valiente, sabía actuar bajo presión, pensar, ¿no?, bajo presión. Tenía valores y también tenía fe. Amén. Tenía fe. Fe que Dios podía salvarlos y que Dios no había posicionado por las puras a Esther ahí. Que Esther era un instrumento de Dios, una herramienta que estaba dispuesta para que Dios lo usase y podía el pueblo judío ser salvo a través de lo que Dios había hecho en la vida de Esther. Amén. Tenía esa fe, creía en eso. Amén. Creía en eso. Entonces, esto crea en nosotros esa fortaleza de carácter. Debemos tener ese carácter, hermano. Por eso es muy importante los valores en nuestra vida e inculcar valores a nuestros hijos. Muy importante, hermano. Desde pequeñito, desde pequeñita, inculcarle la palabra del Señor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, dice la Escritura. Desde pequeño. A veces hemos cometido errores y no ha sido desde pequeño. Pero hay que tratar de hacerlo siempre, el buen consejo del padre, de la madre, para que vayan bien las cosas. Amén. Y haya valores en la vida de nuestros hijos y en nuestras vidas. Amén. Y haya fe. Fe. Esther y su primo Mardoqueo manifestaron emoción, ¿no? Lloraron, claro, lloraron y gimieron, ¿no? Está bien los sentimientos, hermano. Vuelvo a repetir, está bien los sentimientos, ¿no? Cuando usted alaba al Señor también expresa su emoción, sus sentimientos. Sin embargo, también pasaron a la acción, ¿no? No solamente fueron los sentimientos. Es por eso que, ¿no?, cuando alabamos al Señor, ¿no?, danzamos ahí al Señor, ¿no?, gritamos. Pero eso no se debe quedar así en emoción, ¿no? Salimos y volvemos a las mismas andanzas. No debe ser así. Amén. No debe ser así. Tenemos que pasar a la acción de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hablado. Tenemos que pasar a la acción. Ellos se negaron a sentarse y lamentarse mientras la vida de miles estaba en juego. Se negaron a eso. Amén. Nosotros también debemos negarnos a eso. Amén. Sino actuar. Hay miles de personas que su vida está en juego. Yo creo que sí, ¿no? En nuestra familia nomás, en nuestros familiares. Muchas personas su vida está en juego. Ellos se alistaron y emprendieron la guerra. Amén, como vamos a verlo más adelante, en los versículos siguientes. Se alistaron, hermanos, y ataque a Amán. Salir de esa crisis. No se quedaron con los brazos cruzados. Cuando vienen momentos difíciles a tu vida, cuando se levanten los Amanes, no te quedes con los brazos cruzados. Pelea. Amén. Pelea. Dios va a hacer su parte y tú vas a hacer tu parte. Amén. Dios te ama, Dios nos ama y Dios ama al incrédulo, a la persona que todavía no conoce de una manera personal al Señor. Yo quisiera terminar esto sin decirle a las personas que nos escuchan que aún no conocen al Señor, ¿no?, darle la oportunidad que entreguen su corazón, entreguen su vida al Señor. Jesucristo murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice.
todos se descarriaron, todos se perdieron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero en su gracia, en su amor, el Señor envía a su Hijo amado Jesucristo para que Él cargue con todos nuestros pecados y Él pueda perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Es recibirlo en tu corazón y creer en Jesucristo. Decirle al Señor, entra a mi vida, cambia mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco que he hecho cosas malas delante de ti. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies. Oh Señor, entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame de toda iniquidad, de toda maldad. Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú, Señor, has muerto por mis pecados. Yo creo, Señor, que tú has sido sepultado, pero has resucitado al tercer día. Venciste a la muerte y fuiste levantado y ahora estás a la diestra de Dios Padre intercediendo, Señor, por nosotros. Señor, yo creo toda esa obra de Jesús. Te pido, Señor, bendito Dios, que me perdones, oh bendito Dios, que me aceptes como hijo tuyo. Gracias, Señor. Te recibo en este día, oh bendito Dios, y creo en ti. Si tú has hecho esta oración, amigo o amiga, tú has pasado a ser un hijo de Dios. Juan 1:12 dice, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el Señor que te da la potestad de ser hecho hijo o hija de Dios. Amén. Tenemos que entonces tomar acción. Amén. No solamente esa fe muerta, sino una fe viva. La fe viva trae obras. Si nosotros somos hombres o mujeres de fe, tenemos que actuar. Antes de irme, me estaba olvidando este pasaje, Lucas 18:8, que dice, os digo que pronto, está hablando Jesús, os digo que pronto les hará justicia. Está hablando del verso 1, donde arranca que es necesario la oración, y habla de la viuda, pues, ¿no? Y el juez injusto. Y el verso 8 termina, os digo que pronto les hará justicia a las personas que están clamando de día y de noche. ¿Okay? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que trae un desafío. Cuando venga el Señor, y el Señor viene por su iglesia, yo vengo pronto, dice el Señor. Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Cristo viene pronto, en cualquier momento puede llegar el Señor. Tenemos que estar preparados. Y acá hay una pregunta desafiante. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa fe? No esa fe muerta que se cruza los brazos, ¿no? Y no hace nada, sino esa fe que actúa, esa fe que trae obras. En este caso, ¿no? De salvar vidas. En este punto que estamos leyendo de la vida de Esther, de la vida de Mardoqueo, del pueblo judío. De salvar vidas, de salvar almas. Estaban con sentencia de muerte sobre su cabeza. ¿Cuántas personas están ahora con sentencia de muerte, ¿no? Debo repetir. Entonces, ¿hallará esa fe o nos quedamos con los brazos cruzados? Yo creo que el Señor, ¿no? En la iglesia cristiana caminando con Jesús, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la iglesia cristiana caminando con Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar y vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu santa palabra. Gracias, Papito lindo, bendito Dios, oh Padre celestial, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de actuar. Oh Señor, bendito Dios, que frente a los momentos de crisis, Señor, tú nos das la oportunidad de actuar. ¿Cuántas veces, Señor, ha ocurrido en este momento de cuarentena? ¿Cuántos familiares nos han buscado, Señor bendito Dios, para orar? Para que, Señor bendito Dios, lo podemos guiar a Cristo. ¿Cuántas personas, Señor bendito Dios, que si no hubiese habido cuarentena, no hubiese habido este virus, esta plaga, se puede decir así, esta pandemia, no hubiesen buscado al Señor? Pero gracias a Dios, Señor bendito Dios, te están buscando y nos da la oportunidad a nosotros de actuar como cristianos, de poderlos guiar, Señor bendito Dios, al arrepentimiento, de poderle darle a conocer, Señor, oh bendito Dios, lo que tú estás haciendo. Te damos las gracias, Señor.
Gracias por la oportunidad también, Señor, que nos das de bendecir a hermanos que se habían ido, otro, Señor, al mundo. Y ahora a través de esta pandemia vuelven a ti, Señor Dios Todopoderoso. Tú nos das oportunidades, Señor. Nos das, Señor, bendito Dios, buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre. No hay otro Dios como tú. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, papá. Gracias, papito lindo, porque a pesar de los momentos duros, Señor, que atravesamos también, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Está tu promesa tuya, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está, Señor, esa palabra tuya, que confiemos en ti. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice tu palabra. Yo he vencido el mundo. Oh, Señor, tú eres el vencedor. Señor, tú has vencido, Padre, y has vencido para que nosotros también seamos vencedores, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, y usa, Señor, estos audios, Señor Dios Todopoderoso, para que lleguen, Señor, a otras personas, Señor, que no congregan en nuestra iglesia, pero, Señor Dios Todopoderoso, te puedan conocer y puedan, Señor, oh Padre Santo, a través de estos audios, bendito Dios, aceptarte como Señor y Salvador. Úsalo, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. También nos acordamos de Laura Vela, Señor, oh Padre Celestial, nuestra hermana, que el día sábado, Señor, ha cumplido años, también de Gerard, hijo de Marlene, Señor, bendito Dios, este joven, papito lindo, oh Dios Todopoderoso, bendice sus vidas, Señor. Donde quiera que esté mi hermana Laura, guárdalo, Señor, guárdala, protégela, oh Señor Dios Todopoderoso. Oh, bendice a su familia, que sea siempre un instrumento tuyo, papito lindo, para que el Evangelio corra, Señor, para que haya una palabra en su boca, Señor, para edificar, consolar, animar, Señor, un buen consejo tuyo, Señor. Oh, bendito Dios, usa a mi hermana, Señor, allá en la selva, allá donde está. Gracias por un año más de vida que tú le das. Oh, Señor, creemos, Señor, que pronto, Señor, estaremos juntos. Oh, bendito Dios. También a Gerard, este joven, Señor, bendito Padre Celestial, bendice su vida, papito lindo. Guárdalo, protégelo, líbralo de todo mal, Señor, bendito Dios. Guíalo con tu Santo Espíritu, papá. Oh, bendito Dios. Usa, Señor, la vida de Gerard para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Saludos a todos. Oh, bendito Dios. Sí. Gracias, papito lindo, porque, Señor, tú nos guardas, Señor, a todos nosotros. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias por cada líder, Señor, por el anciano Henry Melgar. Gracias por el pastor Erasmo. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor, por toda familia, todo matrimonio. Oh, bendito Padre Celestial. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Nos vemos o nos oímos hasta el próximo domingo. Bendiciones. Amén.